Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 13 grados la temperatura actual, 25 la máxima que se espera para hoy. Comenzamos este primer café con José Miguel Burmeister, que es abogado, militante de la democracia cristiana. También es secretario general de la Universidad Alberto Hurtado. De eso vivo, por lo demás. Ya. ¿No se vive de los partidos políticos? Yo no lo conozco todavía, no me ha tocado. A lo mejor no es parte del desfile. Claro, no me ha tocado. Al revés, una fuente de gasto espantosa. Pero fue candidato. Oye, por eso le digo, claro. El 70% de mi sueldo es para pagar deuda de campaña, imagínate. Todavía. Sí, claro, Estamos también con Jorge Arrate, economista, escritor, abogado. También fue candidato. Él nos puede contar si pasó o no por el desfile ahí ante los empresarios. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo está? Sí, yo le puedo contar, Cecilia. Ya, vamos a contar en un ratito más. Nosotros, Patricio Usayan, nada, ¿cierto? Nosotros cero deuda de campaña. Somos, estamos fuera de este circuito de Tú podrías esta gente. desfilar, pero yo no. Los dos, pero en una pasarela. En una pasarela, por eso. Bueno, Patricio Usayan, que es docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y también abogado. A ver, ¿por qué hacemos esta pregunta? Porque sin lugar a dudas el tema es el financiamiento de las campañas políticas, el caso Penta, y a eso nos referíamos ayer. Uy, se cayó el agua. Casi se cayó encima mío nomás. Menos mal que era agua nomás. Ayer ya lo hablábamos sobre este tema en el primer café. Hoy vamos a seguir. El domingo fueron las declaraciones, ¿no es cierto?, del presidente de la CPC, esto del desfile ante los empresarios. Ayer la UDI, que se pronuncia y dice que tienen todas las cuentas al día y que no tienen ningún problema. El senador Moreira, que dice que quisiera que se investigue a todos, incluso a los presidentes o candidatos a presidente. Las campañas presidenciales. Las más caras, bueno. A ver, a buen entendedor, pocas palabras. A ver, señor Arrate, usted que ha sido candidato. Presidencial, ni más ni menos. Exactamente. O sea, bueno, yo fui candidato presidencial el año 2009, me enteré esta mañana que uno de los fiscales, entiendo que va a investigar también las campañas presidenciales y parlamentarias del 2009, porque 5 años hacia atrás. Los resultados están en la web del CERVEL, en lo que se refiere a los gastos y a las donaciones reservadas, ¿no? Que son uno de los motivos de la polémica. En este caso, el 50 y tantos % lo recibió Sebastián Piñera, un 30 y tantos % Eduardo Frei, un 12 o 14% Marco Enrique Dominami, y la candidatura mía recibió 0. Así que yo no recibí ninguna donación reservada en la campaña del 2009. Ya. Pero conoce, tendrá una opinión al respecto, cómo es el manejo, o cómo... Yo creo que no es bueno el sistema. ¿Tú fuiste candidato antes de ser candidato a presidente? Fui candidato una vez alcalde de Santiago en los 90 y fui candidato a senador el año 2005. ¿Verdad? En la cuarta. El año 2005, cuando fui candidato a senador, yo tuve una donación reservada. De un monto menor, pero tuve una donación reservada. Yo sé quién lo hizo, pero bueno, no lo puedo decir porque él no debe querer que se sepa. Pero la campaña presidencial, ninguna. Ahora, ¿y tú? Pero tú lo sabes porque él te lo dijo, porque el CERVEL no te lo puede informar. No me lo dijo él porque yo nunca he pedido dinero a empresarios, no he sido parte del desfile del que habla este señor, que es bastante ligero de lengua. ¿Por qué ligero de lengua? Bueno, ¿No está diciendo una verdad? No sé si es una verdad. En todo caso, él debe tener más antecedentes como para demostrar que sea una verdad. Digo ligero de lengua porque en este mismo programa yo llamé la atención la otra vez sobre sus declaraciones respecto a la incertidumbre y a la desconfianza económica, y cómo él había dicho que no podía seguirse criticando a los empresarios, que había que reconocer el rol de los empresarios como motor del desarrollo, una serie de había que terminar con esto de los cambios constitucionales. Entonces había una forma de dictadura no del proletariado sino del empresariado dibujada en la mente del señor Santa Cruz. Pero hay un punto, perdón, no, es que yo lo escuché el domingo, Patricio y en el fondo lo que quiso decir
no pretendo ser su intérprete, pero a lo que apuntó fue, y que me parece que debe ser así, él dice: no son los empresarios los que van a buscar a los políticos para prestarles plata, son los políticos los que vienen antes de la campaña a pedir plata para la campaña. Hay un desfile, dijo, esa es la palabra. Claro, pero en el fondo el sentido era ese, decir, a ver, porque la discusión fue en ese contexto, decir, a ver, no son los empresarios los que van donde los políticos, son los políticos los que vienen a pedir plata. Bueno, los empresarios van donde los políticos y van de manera indirecta a pedir dinero, porque cuando van a hacer lobby para que no le suban los impuestos, cuando van a hacer lobby por la ley del etiquetado, cuando van a hacer lobby por la ley del tabaco, lo que están pidiendo es que los políticos les concedan el derecho a ganar más plata. A ver, Jorge Arrate, pero cuando uno escucha como ciudadano los dichos de Santa Cruz, uno dice, no se sorprende, porque es tan caro hacer campañas políticas y que parece normal. Ahora, ¿por qué dar por hecho que el empresario que da dinero va a ir a pedir después un favor a cambio? No, eso claro, no siempre ha de ser así. No siempre. Y segundo, dice las personas, dice, bueno, si el señor Santa Cruz tiene antecedentes, los tiene que dar a conocer. ¿Qué opina José Miguel Burmeister? Pero es que ojo, a ver, cuando uno tiene antecedentes, a mí son los abogados, digamos, cuando uno tiene antecedentes de un delito, tiene que darlo a conocer, no antecedentes de cualquier cosa que pase por la calle, lo primero. Lo segundo, yo creo que efectivamente hay un problema. A ver, aquí lo que me asusta, me parece interesante, pero me asusta. Yo fui candidato a diputado el año pasado. Entonces, al igual que Jorge, conozco cuánto cuesta una campaña, cómo hacer una campaña, y que es bien complicado. Entonces, lo que me parece interesante es que aquí hay un desafío, como han dicho varias personas, que es muy importante regular esto. O sea, más allá si son muchos políticos y candidatos que van a pedirle plata a las empresas o al revés, no sé, pero el financiamiento de las campañas son muy caras. Recorrer una zona tan grande como un senador, como un diputado, como un alcalde, son caras. Y a menos que queramos una política elitista, porque eso es lo otro que pasa. Yo también, por ejemplo, yo en Renca con Chile Huechurá, donde fui candidato, que habían un montón de candidatos, 9 candidatos, 10 candidatos, todos los partidos y movimientos, las posibilidades reales de una persona sin acceso no solo a empresas, sino que a personas naturales con recursos es muy escasa. Entonces, eso atenta contra la democratización, porque si las campañas son caras y no tienes redes o personas que tengan recursos que te los pueden poner, la posibilidad de personas sin esos recursos de ser candidato es muy baja, por lo tanto, el proceso político es muy elitista y antidemocrático. Otra cosa que me parece que muy interesante todo esto que lo conversemos, pero otra cosa que no podemos dejar de aislar, que es el tema de lo que está pasando aquí con Iván Moreira, el tema de Penta. Claro, perdón, porque ahí sí hay un inicio tributario que es distinto. Ayer lo analizábamos justamente y se aclaró hasta el cansancio que esto es distinto. Una cosa es que un empresario te regale dinero para una campaña, y otra cosa es que ese empresario haga un fraude al y que yo me imagino que es más extendido hay que reconocer que yo creo que a mí no me pasó, pero yo tiendo a creer que es mucho más extendido de lo que uno quisiera. El tema de las boletas, porque y hay una cierta cultura, yo creo que se da en muchos ámbitos cuando no han sido regulados, y eso no lo exculpa la falta de la ética, pero cuando hay ámbitos que no han sido regulados, como los carteles, la colusión, que hay algo que objetivamente es contrario a la ética y a la ley, hay una cierta cultura que lo tolera, y en el caso de las boletas, yo tengo que creer que efectivamente José Miguel, se hacen, por si los auditores y auditoras, para que quede clarito, ¿de qué se trata? Que el fiscal, ¿no es cierto?, abrió una investigación reservada a partir del caso de fraude al FUT y que involucra financiamiento a campañas políticas. El eventual delito a investigar dice relación con la falsificación ideológica, esto es, entregar una boleta o factura sin una contraprestación efectiva. Clave para demostrar lo anterior serían correos electrónicos en manos del ex gerente del holding Penta, dirigidos o recibidos por políticos o representantes. Entonces, esto es un hecho aislado, como bien dice José Miguel Burmeister, no hay que confundir el financiamiento de la política, el desfile ante los empresarios, que con una de las maneras en que los empresarios traspasan plata a los políticos, de manera, espero yo, lo más aislado y no generalizado. Y en concreto, pero además ¿qué es lo que pasa? No está comprobado. Además, toda persona es inocente hasta prueba lo contrario. Yo no sé el caso del senador Moreira, pero creo que hay que ser muy cuidadoso en estas materias. El senador Moreira tampoco está comprobado ni nada. Además, no está investigado él. Aquí el fiscal, hasta el momento, lo que está investigando es desde el lado del que contrató el servicio y tiene que ahora demostrar que efectivamente el servicio fue simulado y no existió. Y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque pueden haber servicios prestados
reales, por lo tanto tiene que investigar una por una todas las boletas. Ahora, ¿qué dice? No puedes generalizar. Es muy negativa la circulación de nombres en estas materias, cuando no existen los suficientes antecedentes. Porque a mí no me gusta mencionar nombres, porque en realidad estos nombres se lanzan y después quedan circulando sin que necesariamente se compruebe que los hechos fueron así ocurrieron, porque también se nombró a Velasco. Pero volviendo al tema más general, Cecilia, volviendo al tema más general, insisto, las campañas son caras. Entonces, y yo creo que sería muy positivo que las campañas fueran, o la política no fuera financiada con empresas. Estoy de acuerdo, porque como alguien ha dicho, las empresas no votan, sino que tienen intereses. Y es cierto eso. Pero financiar campañas políticas con recursos del Estado me parece que es una cantidad de plata gigante. Entonces, ahí recojo, si bien no coincido mucho con el CEP siempre, pero creo que hoy día el Centro de Estudios Públicos propone algo que se aleja de lo que había dicho Lucas Sierra, que es su subdirector, que plantea mantener los aportes reservados. Hoy día 2 investigadores del Centro de Estudios Públicos plantean una cosa interesante, que es, hasta donde entiendo, un financiamiento no a las campañas, sino que a los partidos, que me parece muy importante, los partidos se han precarizado hoy día como entidad de representación, financiar a los partidos, pero de manera muy interesante, que es, si un ciudadano pone un peso en un partido, el Estado pone otro peso. Y esto con montos máximos, o sea, con montos bajos. ¿De qué manera? De no dejar cautivos los partidos con grandes donantes, sino que fragmentarlos en mucha gente, pero también asegurar un financiamiento sano de la política en el tiempo. Ahora, financiar campañas, insisto, me parece positivo, pero no sé dónde vamos a sacar esa plata porque es mucho. Hay 2 puntos ahí. Yo estoy de acuerdo contigo. Patricio Usaya. En el tema del financiamiento estatal de las campañas, como está hoy día, me parece que hasta el momento ha servido para transparentar por lo menos una parte del financiamiento, y todos tenemos claro que los candidatos gastan más que el financiamiento estatal. Y por lo tanto ahí viene el tema de dónde sale el resto de la plata. O te lo dan amigos, o te la entrega una empresa, o te endeudas tú, o lo sacas del Estado. Porque no veo otras fuentes de financiamiento de las campañas. El punto está en cómo queda amarrada la política con el financiamiento estatal en cuanto a los candidatos no incumbentes, en el fondo. Claro. Porque le financias el partido político, los independientes quedan en la nada. Financias las campañas, el fulano que quiere desafiar al parlamentario que está instalado en un distrito tiene que empezar antes, porque obviamente no lo conocen como conocen al parlamentario, no tiene sedes instaladas, etcétera. Bueno, la posibilidad de hacer renovación de la política se va restringiendo mucho con el tema del financiamiento a partidos y campañas. Pero se puede buscar un modus operandi. Por eso, yo creo que hay que buscar un sistema que te permita que mantengamos, ni siquiera que mantengamos, que permita un nivel de competencia. Suena como delictual el modus operandi, ¿no? Yo comparto un método para hacerlo de manera más legítima. El modus operandi es la palabra que se usa en general para los delitos, ¿no? Una manera de hacer las cosas. Yo creo tiene un sesgo delictivo. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, dice que tenemos que ver si se excedió o no el gasto. Eso es lo único que nos habilitaría a establecer sanciones, que en este caso son multas. No hay hechos que le permitan al servicio electoral ingresar y hacer una investigación. Nos enteramos por la prensa. ¿Qué más dice? Dice algo interesante para que no es posible que los candidatos gasten tanto, gastan mucho más de lo que pasa declaran. Es que el CERVEL no tiene atribuciones. Sí, dígame. Dice algo adicional, Patricio Santamaría, que es muy interesante. Respecto a las declaraciones de Iván Moreira y Ernesto Silva, que su manera de salir a los medios de comunicación es decir, mire, ¿sabe qué? Mi declaración ante CERVEL fue aprobada sin objeciones. Sí. Y lo que dice Patricio Santamaría, no sé si acá, pero en el Mercurio lo dice, pero eso no tiene nada que ver con lo que está investigando. Claro. Porque yo puedo abultar mis gastos, puedo simular, que de nuevo, no es la situación de Ernesto Silva ni de Moreira. Ni de nadie. Estoy diciendo, pero que tu declaración sea aprobada, obviamente, por sentido común, no da cuenta de eventuales irregularidades que cometiste por fuera. Por eso ellos dicen que no pueden investigar en ese sentido. Claro. Entonces la defensa... Ahora dice, sí podemos revelar la cifra de los aportes, y eso no es inconveniente, pero no los donantes ni los candidatos beneficiados. Le planteamos a la presidenta la necesidad de estudiar una reforma mayor, que se modifiquen los aportes reservados. También dice, no queremos como consejo que llegue una nueva elección y estemos discutiendo lo mismo que llevamos discutiendo desde el 89. Cecilia, Jorge Arranz. Yo creo que el tema de los incumbentes que plantea Patricio, y que efectivamente creo que es un tema, hay que resolverlo de otro modo, a través de los límites a la reelección. Sí. Eso permite la renovación. Ahora, efectivamente las campañas son caras, pero no solo son caras. Lo que ocurre con las campañas es que son como
una fiera insaciable. La campaña produce adrenalina, sobre todo las últimas semanas. Los candidatos en las últimas semanas están muy en la competencia, cuando están al borde o creen que están al borde, y generalmente los candidatos piensan que están al borde, se endeudan y gastan más y gastan más. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? En una campaña no hay límite para gastar, se puede gastar cualquier cantidad de recursos es mucho más en una campaña. Entonces el tema es cómo poner esos límites. Aquí hay algunas cuestiones que tienen que estar claras, por lo menos en la presidencial, es menos en la parlamentaria y en la municipal, pero también existe. Hay televisión a través de los foros que es gratuita. Hay televisión a través de la franja, que es gratuita, el espacio televisivo. Claro, la franja hay que producirla y tiene un costo bastante alto, pero es gratuita. Entonces, lo que hay que establecer aquí son límites a las campañas. No se puede gastar cualquier cantidad de dinero en una campaña, porque si no hay límite a las campañas, siempre se van a buscar caminos para tratar de gastar más en esas campañas. Tiene que establecerse límites y poner una base que está puesta por el Estado a través de cierto monto de recursos, a través de la televisión, pero además tiene que haber techos. Y no tiene que haber creatividad también. Hoy día. La ley establece el límite del gasto electoral. El problema, Jorge, lo establece. El problema es que hoy día eso se fiscaliza de manera inadecuada, creo yo. Porque cuando, de nuevo, tú fuiste candidato 3 veces, tú sabes cuánto cuesta un letrero, sabes cuánto cuesta, uno sabe cuánto cuestan las cosas. Y si tú sales a la calle y ves que tu contendor o quien sea tiene mucho más letrero, dices, es que eso y después ves su declaración que gastó menos, entonces aquí hay algo no cuadra. Entonces yo creo que el límite está, la fiscalización inadecuada, y ojo que el subsidio que da hoy día el Estado es absolutamente insuficiente. No, yo haría una fiscalización en términos de auditorías electorales. Yo creo que no es posible que haya una campaña en que un candidato tenga un cartel y el otro tenga 1000 carteles. Claro. Entonces tiene que haber el CERVEL o alguna institución, una auditoría electoral en que no está permitido llenar la ciudad de Paloma porque le sobra la plata a un candidato. Eso es lo que hay que hacer. La ex senadora y ex candidata presidencial Evelyn Matei también opinó sobre este tema, apuntó a la campaña de la actual mandataria Michelle Bachelet y dijo que en ese caso la nueva mayoría nunca dijo de dónde vinieron sus platas. Si estamos hablando de platas en política, recordemos que la actual presidenta recaudó más dinero y gastó más plata que todos los demás candidatos juntos. Por lo tanto, si vamos a hablar de política, vamos viendo primero dónde se fue la plata, que no vengan a señalar con el dedo, porque la verdad es que ellos nunca dijeron dónde venían sus platas. O sea, acá ya se empieza a dar una especie de disputa entre gobierno para prestigiar. Creo que el camino para prestigiar la política es poner un límite a no solo a los gastos electorales, sino a la forma de aplicación de esos gastos electorales. Aquí no puede la ciudad ser empapelada por un candidato que tiene plata. Aquí tiene que haber franjas, bandas en que es posible. El que sobrepasa el número de palomas en un determinado territorio está más allá. Pero ¿cómo auditas eso, Jorge? Porque, por ejemplo, Patricio Usaya. Una cosa son las palomas, que uno podría decir, sabes que ya puedo hacer un conteo. Sí. 120 campañas es complicado, pero o sea, 120 campañas. Hace una 200 muestra. campañas o más en paralelo. Pero el tema de los voluntarios después, que ya no son voluntarios, porque, no sé, los que hicimos campaña a principios de los 90, habían voluntarios. Hoy día ninguno se mueve si no le pagan. Entonces, y tienes gente entonces en las esquinas, con bandera, entregando volantes. Entonces, claro, de nuevo, puedo auditar los volantes, pero ¿cómo audito cuánta gente tengo en terreno pagada? Con distrito más grande, ojo, yo competí, por ejemplo, en 3 comunas, Renca, Conchile y Huechuraba. Ese distrito, la reforma binominal, que tiene una serie de ventajas hacerlo así, crece y se fusiona con otros 2 distritos, va a terminar en 8 comunas. 8 comunas. Entonces, te digo francamente, si yo estoy de acuerdo con todo lo que has planteado, Jorge, transparentar, el tema es cómo el encontrar límite, un sistema. pero ¿cómo lo haces? Porque de lo contrario, en territorios tan grandes, con la parte de te entrega hoy día el Estado por votos, la única manera de ganar, de verdad, creo yo, es si eres un tipo de la radio acá o de la televisión. O un político súper consagrado conocido. Porque lo que tú decías puede ser cierto para presidenciales, pero la franja, por ejemplo, en el caso de un diputado,
de un senador. Parece. O sea, pero es mira, como Rosa Arica, ¿te acuerdas? los grandes gastos de una campaña, ¿cuáles son los Claro. grandes gastos de una campaña? Radio, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Tan cara la radio? Sí. No, pero la la cantidad, cooperativa es más barata, pero sí, hay otras sí, que son son- carísimas. Es que es por la cantidad, Eso, no por la... eso es muy fácil limitarlo. Sí, eso sí. Eso es muy fácil limitarlo. Entonces, yo no digo no hay un sistema perfecto, pero hay maneras de establecer limitaciones que establezcan bases de igualdad. ¿Ah? Bases de igualdad. La política se desprestigia cuando la gente ve que los candidatos gastan cualquier cantidad de plata para ser electos porque piensan que en el ejercicio de su función van a tener que recuperar esa plata. Y eso yo creo que no es cierto en la mayoría de los casos, porque la mayoría de las personas que ejercen la actividad política no son deshonestas. Esa es mi visión. Ahora, no demos una imagen que es una imagen falsa. Y por lo tanto hay que establecer límites y ver la forma como se controlan esos límites para que las campañas sean más igualitarias. A lo mejor tiene que haber más debates, tiene que haber más aparición de los candidatos. Los municipios tendrán que organizar debates, no lo sé. Bueno, así estaba. La ley original consideraba que la propaganda era financiada por las municipalidades y ponían las municipalidades, no sé si se acuerdan, unos letreros Claro. en que estaban todos los candidatos tenían un espacio. Sí. Pero eso es lo que la ley consideraba. Porque yo te insisto, yo creo que hay que buscar el sistema, pero no veo por dónde lo limita. Porque, por ejemplo, yo podría decidir que los dos tuviéramos la misma cantidad y yo me gasto todo en radio y tú dices, sabes que yo me lo gasto todo en paloma. No. Ahora, yo recién les decía... No, porque ahí lo que fijaste es un límite al gasto, Patricio. Es que el lo que límite al existe gasto hoy día, pues. siempre va a tratar de ser eludido el límite al gasto. Yo le decía que también hay que ser creativo, porque le pasó, por ejemplo, a los más jóvenes, como George Jackson, en fin, que ellos usaron mucho las redes sociales, hicieron unos videos y fueron muy creativos a la hora de hacer su campaña con menores recursos. Pero apuntas a un público distinto, ¿no? Bueno, pero... A los más jóvenes que están en las redes sociales. Pero ojo, que las redes sociales mueven mucho también. Sí. Pero quiero decir, es un ejemplo. Ahora, quería solamente mencionar una carta al director hoy día de Hernán Larraín, apoyando a... Hernán Larraín Padre, apoyando a la gente de Penta, dice, conozco desde hace muchos años a Carlos Eugenio Lavín, a Carlos Alberto Délano y a Carlos Bombal. Con ellos no solo he compartido ideas y un proyecto de país, sino que he sido testigo de su interés por colaborar con decenas de iniciativas de bien público. Bueno, en fin, se titula la carta "Me revelo ante el cómodo silencio", y diciendo que él, por estos momentos complicados que están, que él los apoya, como que nadie ha salido a apoyarlo, y él sí, ahora, dice, yo estoy cierto de que por encima de las dificultades transitorias hay una vida y una trayectoria que los respalda. Una carta... bueno, es un gesto moral de un amigo, claro, y es comprensible y valiente desde el punto de vista emocional, sin ninguna duda. Pero más allá de eso no hay nada que decir. Mientras esto no esté investigado y aclarado, hay un elemento de incertidumbre. Claro, él dice... No me basta a mí con que Hernán diga que él conoce y que a nadie le puede bastar eso, más allá del valor de su opinión. Claro, pero él dice que confía en ello, pero lo interesante es, él dice, me revelo ante el cómodo silencio. Silencio. No, perdón, Ernesto Silva no tenía un cómodo silencio, al revés, creo que tenía una prudencia demasiado excesiva. No, pero silencio en el sentido esperemos que esté la Santa Corte no sé dónde para emitir una opinión preliminar, o sea... No, pero silencio tal vez se refiere más desde el punto de vista, no sé, más personal, o sea, ahora nadie sale a defenderlo, ¿cómo lo interpretan ustedes, Patricia? Sí, a ver, yo creo que efectivamente ha habido silencio. A mí lo que me sorprende, porque ha habido mucho ataque mediático, y resulta que esta es una investigación que todavía lo tiene el fiscal y entiendo que todavía no la conoce la defensa. Por lo tanto, ni ellos saben, y a eso yo creo que me parece legítima la carta de Hernán Larraín, ni ellos saben qué los están investigando, ¿te fijas? Entonces yo creo que efectivamente ha habido una falta de prudencia de
condenar en el fondo cuando ni siquiera la defensa conoce qué se está investigando. Pero el senador Larraín, según interpreto yo, decía, a ver, ¿dónde estamos los amigos? ¿Dónde está la gente que lo conoce? ¿Dónde está la gente cercana que están callados? Jorge dice el punto muy correcto, ahí creo yo. Yo creo que eso es legítimo. Nadie duda de inocencia, presunción de inocencia, pero no porque mis amigos me quieran y crean que yo soy un tipo honesto, paso a hacerlo automáticamente. O sea, para esto no, pero él hace referencia, tal vez, no a ti, ni a pero gente las cartas del diario no sé si... Bueno, pero un cómodo silencio habla él, y yo creo que está diciendo algo a sus pares, sus cercanos, a alguien del círculo, no sé. Bueno, seguramente. Ahora, incluso dentro de la legalidad, sin duda, yo creo que, a ver, dentro de la legalidad probable, yo no tengo ningún antecedente para creer que estos tipos incurrieron en alguna ilegalidad, pero hay un tema también importante, que es que tu ideología, porque acá los políticos defendemos ideología, que son en diálogo, lo que quieras, pero defendemos ciertas perspectivas de mundo. Y hay perspectivas ideológicas que son mucho más compatibles con los intereses económicos, eso es legítimo. Pero también un sistema como el actual, eso distorsiona mucho la, entre comillas, competencia electoral, porque, pucha, yo voy a donde el señor Carlos Alberto Delano, a quien no conozco, el queso me va a dar plata, porque va a decir que yo no coincido contigo, tú vas a llegar al Congreso y vas a aprobar leyes que no tienen nada que ver conmigo. Claro. Entonces, ahí también hay un problema. No sé, ahora, yo creo que aquí lo importante son los objetivos: transparencia, fiscalización adecuada, en general, límite efectivo. Los empresarios son bastante pragmáticos y dan... para todos lados. Eso yo creo a los grandes, a los senadores de Santiago, a los candidatos presidentes. Bueno, pero si tenemos las cifras, oye, José Miguel, pero si están las cifras de las donaciones reservadas, están las cifras de las donaciones reservadas del año 2009, no sé las del 2013, ¿las tiene ahí la Cecilia? Pero las del 2009, el 50 y tantos % de las donaciones reservadas fue a Sebastián Piñera. Bueno, ahora a mí, como a ver si interpreto a la ciudadanía, tal vez, no sé, es que estamos a 6 meses, claro, de un nuevo gobierno. Ya se empezó el tema de las presidenciales, ahora del financiamiento de la campaña, y los otros temas pasan un poco por debajo, tal vez. Y todo esto que desprestigia a la política, ¿no? Y ¿dónde está lo que se... ¿Por qué las campañas presidenciales podrían desprestigiar a la política? Lo otro, lo de cómo se financian, que si hay, en fin, si hay desfile de políticos ante empresarios, y que se ha puesto empresarios pueden hacer lobby, bueno, en fin, es la sensación que puede quedar, no sé, lo que por lo menos decían ayer también aquí los panelistas, ¿no? Que era un flaco favor a la clase política en general. Pero bueno, el tema es que hay otros asuntos también que están sucediendo. Hoy la presidenta va a presentar el presupuesto del año 2015. Está el tema de la ley de ISAPRE, la comisión que entrega hoy. El acuerdo de vida en pareja se vota hoy día en el Senado. Hoy día se vota en el Senado el acuerdo de vida en pareja, y que hay temas bien importantes también que destacar. Y se está votando la reforma educacional. Yo creo que pasan todas las cosas al mismo tiempo. No claro, veo inconveniente en que un tema esté en y paralelo con otros. No, hay muchos temas, por supuesto. Es un mundo complejo. Y vamos a... claro, está la encuesta de Cooperativa Hoy, que dice que la mitad de los chilenos cree que no se hace todo lo posible ante el terrorismo. Un 78,2% de encuestados pide endurecer la ley antiterrorista. Esta es la encuesta del diario Cooperativa, Imaginación y la Universidad Central, que sobre este tema también opinan que las policías no están preparadas lo suficiente. Con respecto a las 3 personas detenidas por el atentado al subcentro, 32,9% cree que las medidas cautelares dictadas en su contra son lo que corresponde, frente al casi 60% que las califica como una conducta blanda. Bueno, lógicamente, digo yo, si a uno le pregunta... cautelar quieren dictar... ¿Qué medida cautelar más fuerte se le podría dictar a una persona que estar encarcelado? No, es que había una tercera persona que le dieron la libertad condicional y después se apeló y efectivamente... No, le dieron el arresto domiciliario y ahora es todo el día. Y ahora, nocturno versus permanente. Exactamente. Bueno, eso es en cuanto a la encuesta Sí, José Miguel Cecilia, yo creo, mira, lo hablábamos fuera del aire con Patricio y con Jorge. A mí me parecen espantosos los actos que hay hoy día, y no solo acá en Santiago, también lo que pasó en el sur ahora con el baleo, con los perdigones, hay que ser preciso, con una escopeta o un bus donde iban 40 y tantos pasajeros. Son hechos gravísimos. Ocurran donde ocurran, sea cual sea la ideología que hay detrás de esto.
Ahora, sin embargo, hay que ver cuáles son los medios más idóneos. Y yo creo que detrás de esto también hay mucha desinformación. Yo no sé si las personas saben la distinción, saben realmente en qué consiste la ley antiterrorista, saben en qué consiste la ley de seguridad interior del Estado, en qué consisten las propuestas que hay. Entonces, yo creo que acá es bien importante, yo creo que la gente dice, no, ley antiterrorista, endurecerla, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, acá lo importante, creo yo, es no enceguecerse con un discurso de la ley antiterrorista, sino en qué es lo que ando buscando. En concreto, ¿qué es lo que hay en estas leyes y qué es lo que yo creo que debería buscarse acá? Es uno, hay un tema con mayores garantías, no garantías, al revés, es una mala palabra, mayores derechos o prerrogativas para el investigador que atentan naturalmente contra el imputado, ¿no es cierto? Uno. Segundo, exacerbación, o incremento de las penas. Entonces, ahí también han habido varias discusiones y hay personas que han presentado proyectos de ley que a mí que dicen, bueno, en vez de una ley antiterrorista que nos permite, como el chivo expiatorio para decir, no, todo está mal, en vez de eso tengamos delitos comunes, con pena, con agravantes, si hay una asociación ilícita, por ejemplo, como la de hoy día, si con penas agravadas cuando se produce terror. Entonces, más que yo creo que decir, ley antiterrorista, decir, bueno, ¿qué es lo que queremos detrás de esto? Bueno, hay propuestas, ¿no es cierto? El otro día escuchaba al diputado Chilin, bueno, y que también lo hemos entrevistado aquí, él decía, bueno, la ley... Marcelo Chilin lo decía así. Lo decía así, como tú estás diciendo, bueno, a ver, endurezcamos las penas de lo que es actualmente y ya sería castigado todo esto. Pero retiró el proyecto ahora. Y hay leyes, perdona, hay leyes... El proyecto que derogaba la ley antiterrorista y que modificaba el Código Penal lo retiró. Pero, claro, pero sigue defendiendo esa, digamos, esa posibilidad de como solución. No nos engañemos también, porque hay cosas que la ley antiterrorista, por ejemplo, hoy día exige, y por qué el caso Petronelo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Que ya este cabro que ya con un acompañante que murió y él quedó con los brazos cercenados. Ahí se exige, el problema fue la calificación del delito terrorista en base a probar si hay intención de cometerlo, lo cual es una tremenda limitante como abogado litigante. Lograr probar eso es muy difícil. Entonces, la gente dice, no, ley antiterrorista, pero ¿cumple realmente esa ley los objetivos que queremos para dar una persecución más rápida, que garantice el debido proceso, pero más rápida, con las penas adecuadas? No necesariamente. Entonces, el tema de la ley antiterrorista actual, según algunos, no cumple con los estándares, no cumple con los estándares internacionales. Entonces, después vienen la Corte Internacional pero están los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ley antiterrorista realmente está en muy mala estima, en muy mala consideración por los tribunales internacionales cuyos fallos tienen efecto en Chile. Eso es lo que pasa con la ley antiterrorista. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Primero, las leyes no evitan el terrorismo, pero efectivamente son un factor en que la sociedad tiene que actuar para prever uno de los peores males sociales que puede afectarla, como es el terrorismo. En el caso de Chile, Cecilia, el peor caso de terrorismo que ha habido en Chile fue el terrorismo de Estado que existió a partir de 1973. Y los responsables de muchos de esos actos han sido procesados, han sido juzgados y han sido condenados. Esto es algo que no se valoriza a veces en lo que debiera, pero hay numerosos responsables que están presos y están cumpliendo condena sobre la base de la legislación penal común, no de ley antiterrorista, porque para la peor plaga terrorista que hubo en Chile a partir del 73 no había ley antiterrorista. De hecho, había ley de amnistía. Ha sido el Código Penal el que se ha aplicado. Por eso es lo Entonces, no hagamos un gran escándalo si es ley antiterrorista, si no es ley antiterrorista. Yo más bien pienso que la idea de la ley antiterrorista tiene que ver con una ola internacional de extensión del terrorismo y de poner hacer muy visibles los delitos terroristas, pero todas las normas que contiene una ley antiterrorista pueden ser incluidas en el Código Penal, sin necesidad de tener una ley especial. Vamos a ir a comerciales. Patricio Usayan, como experto en comunicación, si uno le pregunta, me lo cuento después, si uno le pregunta ¿usted tiene temor? ¿Qué van a decir? Sí, pues, ¿no? Si te dicen ante la... Sí tienen, si no, no. Pero si la pregunta es, debido a las bombas que se han colocado en espacios públicos los últimos días. Bueno, ahí yo creo que la respuesta, yo contestaría que sí, tengo temor. O sea, la gente imagino que no anda en el metro de la misma forma que andaba antes. Anda viendo el basurero. Claro, la solución no sé si es sacar los basureros. Pero cambiaron los basureros.
¿Usted piensa que el terrorismo es un fenómeno que ha crecido en Chile? Obvio que sí. Vamos a comerciales. Esa es una respuesta estadística, ¿no? Denme la plata en vez de hacer la encuesta. Acompañados como todos los días por la Universidad Alberto Hurtado, el 80% de los chilenos asegura que ve televisión mientras está conectado a las redes sociales y postea sobre los programas. Cada clic o comentario que cada uno de ellos puede cambiar el posicionamiento de un canal de televisión en el mercado. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, ¿de qué manera? La respuesta está en una columna de opinión del periodista Cristian Leal, publicada en el sitio web Puro Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Interesante tema este. Vamos a comerciales y seguimos en el primer café con Jorge Arrate, Patricio Usayán, José Miguel Burmeister. Aprovechen de escuchar bien a Jorge Arrate, porque hoy es el último día que va a estar con nosotros, porque se nos va por un buen tiempo. Son bien inteligentes, Cecilia, los avisos de la Universidad Alberto Hurtado. Antes de irme del programa, tengo que decirlo, porque uno generalmente en el avisaje no encuentra cosas tan interesantes como las que pone en la Universidad Alberto Hurtado. Y además que felicitaciones para la Alberto Hurtado. Jorge. Y además muchas veces los alumnos también. Y muchas veces nos generan, nos provoca a conversar sobre el tema. Ya, vamos a comerciales. Los niveles de emisión de dióxido de carbono mundial son la causa del calentamiento global. Chile cuenta con bosques y humedales únicos, capaces de capturar y retener ese gas. ¿Cómo los estamos conservando? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Tumor, fractura, cáncer, parálisis, columna, aneurisma, infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el Dr. Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. En este país somos todos diferentes, pero como chilenos tenemos algo en común. Si tuviéramos que elegir un diario, preferimos La Tercera. Según Chile 3D GFK Adimark, La Tercera es número 1 en preferencia en categoría diarios. La Tercera, el diario de Chile. En 2020, Chile tendrá el 70% de toda la capacidad de observación del universo. ¿Qué hará la humanidad con los nuevos descubrimientos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Ya estamos hablando entonces, adiós. Señor, disculpe, ¿Está increíble ese modelo? Ah, bueno, es lo último en tecnología. Pantalla touch de 8 pulgadas, sistema multimedia. Pueden manejar todos tus contactos y playlists tan solo con la voz. ¿Para qué decirte cómo se siente cuando aceleran las curvas? Se pasó. Ha llegado el upgrade que estabas esperando. Opel presenta nuevo Opel Insignia con sistema IntelliLink, con GPS integrado, pantalla touch de 8 pulgadas y mucho más. Descubre un modelo inteligente en todos sus aspectos. Agenda hoy mismo tu test drive en opel.cl o en tu concesionario Opel más cercano. Opel, wir lieben autos. ¿Cómo lo están pasando? ¿Seguimos o no seguimos? ¡Sí! ¡Sigamos reciclando entonces! Si reciclas después de tu junta, nosotros juntamos más niños para sanar. Coaniquem, reciclemos vidrio, reciclemos vida, reciclemos juntos. Hay detalles que demuestran cuando un hombre se quiere casar. Te da una copia de la llave de su departamento. Dice nosotros. Habla de tener hijos. Te presenta a sus papás. Toma cursos de hombre bala. Aprende a maestrar leones y a lanzar fuego por la boca. Porque ahora pedir matrimonio es un gran show. Dime que sí. El espectáculo de pedir matrimonio. Nuevo programa. Pronto, solo por Chilevisión. TV de verdad. Hola, soy Carola. Pedro. Lanto. Pablito. Los González. Una casa grande en condominio. Somos aclanados. Extrovertidos. Y nos gusta juntarnos con los amigos. Los amigos de los amigos. Los amigos de los amigos de los amigos. ¿Y el pololo? Uy, el pololo. Hay una casa para cada personalidad. Encuentra la tuya en el Salón Inmobiliario de Chile. Con más de 40 expositores. Ofertas de casas y departamentos desde 1.500 UF. Segunda vivienda y financiamiento, todo en un mismo lugar. Visítanos del 10 al 12 de octubre en Centro Parque, a un costado del Parque Arauco. Inscríbete en saloninmobiliario.cl y da en el blanco en tu nuevo hogar. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Encendí la radio
y me comenzó a hablar en latín sobre la historia de la humanidad. Van 3 semanas y recién va en el siglo XIV. Esa radio fue víctima de un repuesto alternativo. Que tu vehículo no sea otra víctima más. Por eso ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet con descuentos de hasta 60% y kit de pastillas de frenos delanteros AC Delco para Cruz desde 12,990 pesos. Además participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. 15 grados. 15 grados en Santiago. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café con Jorge Arrate, con Patricio Duzayán, con José Miguel Burmeister. Está el tema de la ley de ISAPRE. Eso, hay una comisión que la presidenta le solicitó a esta comisión, ¿no es cierto?, un informe, que le preparen una propuesta. Hubo 2 personas que se retiraron de la comisión porque decían que no estaba cumpliendo con lo que se le había pedido. Se retiraron por las cartas que uno pudo leer. Se retiraron porque el informe final no recogía todas las posiciones. Exactamente, bueno, pero o solo recogía la de la mayoría. La de la mayoría. En todo caso, algo que decir sobre hay que cambiar la ley de ISAPRE, el 7% a quien le corresponde. Vaya, son 2 temas gigantescos. O sea, perdón si me voy al chancho, pero y sé que no es la política del gobierno y esto habla a nombre mío, yo no soy empleado del gobierno. Pero a mí me parece, yo hoy día no cotizo en ISAPRE, y una irresponsabilidad quizás, pero me parece que a uno le saquen obligatoriamente el 7% de tus ingresos para destinar un sistema que te deja solo y abandonado cuando eres viejo, cuando eres caro. Yo le digo, ¿saben qué? Para eso, hoy quiero cambiarlo. Entonces, el argumento de los tipos que salieron a decir, aquí quieren acabar con la ISAPRE, como están hasta ahora, por favor, sí. Pero es que el mandato de la presidenta es reformar la ley de ISAPRE. Eso fue lo que dijo la ministra por eso te dije, de yo Salud. por eso te digo, es que una cosa es decir, ¿sabes qué? Pero hasta ahí. Aquí, claro, corrijamos el sistema en el sentido que no quede la gente abandonada, que la gente se pueda cambiar, que no quede atrapada, cautiva en una ISAPRE. Perfeccionemos el sistema. Distinto es decir, ¿sabes qué? El 7% es impuesto y el Estado lo va a tomar y va a hacer lo que quiera con él. Es que yo no sé, de nuevo, disculpe a la gente del gobierno si no lo apoya. Por eso digo que un tema es de fondo y otro es de forma. Un tema tan fuerte y tan importante como la salud, en que te insisto, a mí me afecta porque la salud, es como la educación, tú no puedes quedarte sin salud. Uno, te expropian el 7%, en términos de lenguaje, te expropian el 7% mensual de tu sueldo y no te dan lo que tienen que darte. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Mejor para eso no hagamos reformas que no vayan al fondo. No digo acabar con la ISAPRE, pero tampoco negarse a hacer eso, pero sí garantizar acceso efectivo a salud. No de la mejor clínica privada ni nada, pero que de verdad tener salud para todos y con un sistema solidario. Si no, mejor no hagamos reformas. Yo soy partidario de la tesis que planteó la directora de FONASA, la doctora Janet Vega, que es partidaria de destinar el 7% de salud que se descuenta de todas las remuneraciones a un fondo común. Esto no termina con la salud privada, que naturalmente tendrá que ser siempre un coadyuvante importante del sistema de salud pública. Pero según Janet Vega, hoy día eso significaría el suprimir las ganancias de la ISAPRE que la están pagando todos los afiliados y los gastos de publicidad que son altísimos en la ISAPRE. Pero a ver, Jorge, la postura de ella es transformar el 7% en un impuesto. Por lo tanto, si yo quisiera, no sé, suponiendo que yo estoy en una tasa, no sé, de 30%, si mi 7% va a un fondo común, pasé a una tasa del 37%, y además, si quiero mantenerme en el sistema privado, tengo que pagarla con otra parte de mi sueldo, en el fondo. No, no tasa 37 porque tú vas a tener un servicio a cambio de ese 7%. Pero si quiero estar en la salud privada, la tengo que pagar pero aquí se aplica de mi sueldo. La educación, perdona, y quiero ir más allá. En la educación, argumento porque se ha tergiversado mucho el tema del final lucro de la educación y qué sé yo. Y lo digo, perdona que me mueva la educación, pero sirve, creo, argumento para salud.
al menos como yo entiendo el argumento de por qué terminar con el lucro de la educación financiada con recursos públicos, no es por el solo, aquí hay distintas opiniones, pero no solo por el hecho de que recibe recursos públicos, sino porque cuando tú tienes lucro y recursos, y copago y funciona bajo las reglas del mercado, la lógica es maximizar utilidades. ¿Cómo maximizar utilidades? Segmentando mercado. A algunos les vendes un Mercedes-Benz, perdón la publicidad, a otros les vendes un Lada y a otros no sé qué cosa, al medio. En educación pasa lo mismo, por la misma razón, porque hay ciertos ámbitos en que es legítimo que hay un cierto nivel parejo para todos y sin garantizar que alguien pueda pagar más allá, ¿no? Eso es cosa cada uno. Así como la educación, digamos, prohibir el lucro con recursos públicos para no segmentar calidad en algo que no me parece legítimo, en salud hagamos lo mismo. O sea, de verdad, ahora yo no quiero comprar al gobierno porque me parece que ya dijeron que hay 3 reformas estructurales, meterle una cuarta, el financiamiento de las campañas, o sea, ya usted en 4 años no da para más. Pero sí, te insisto, o sea, el tema de fondo es re parecido a la educación. Yo quisiera decir... ¿Por qué no da para más, José Miguel? Es que en ¿Cuándo va a salir? Ya salió la tributaria, ¿cuándo va a salir la educacional? Está faltando me encantaría, Jorge, pero en términos prácticos yo no quisiera ser ministro de Sociedad General de Presidencia, no sé si les da el capital político o el cuero para hacerlo. El capital político, yo creo que les da... Es que tienen que asegurar en 4 años sacar reformas. Tienen bastante capital político, lo que pasa es que se está derrochando una oportunidad de una presidenta muy popular, con un movimiento social que era muy fuerte, con una mayoría en el Congreso, para hacer reformas que sean más decisivas. Pero la popularidad ha ido cayendo a medida que ha ido aumentando la discusión. A medida que la gente se ha dado cuenta que efectivamente no se está avanzando al ritmo que se anunció. A ver, Jorge Arrate, yo pienso que es ese. ¿Por qué se está derrochando? Está la reforma tributaria, la reforma educacional, viene la reforma laboral, que ya han asegurado que va, está lo de la Constitución, no han dicho que no se va a hacer, sino pero que hay una severa ambigüedad, porque dice podremos avanzar en la Constitución. Pero hay minutos circulando. Una nueva Constitución. Es eso lo que se dijo y es eso lo que hay que reiterar, y el costo que se paga por estas reformas, Cecilia, es mantener un silencio ominoso respecto a otras materias, como es, por ejemplo, el tratamiento a las inversiones en la gran minería. Muy bien. Solo antes de irnos de las ISAPRE, por favor. Pero caramba, el tremendo tema. No, me parece súper importante, Jorge. El problema es que si no sacamos, o sea, Jorge, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si los 4 años el presidente de Chile no es capaz de al menos sacar lo que dijo en su programa, que son las 3 reformas estructurales, y sacarla, ojalá lo más parecido posible al programa, pucha, ¿cómo le decimos a la ciudadanía? Entonces, me encantaría abarcar muchos temas, pero más antiguo que el hilo negro es el dicho de que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, bien. No, yo creo que ese es un argumento de sentido común que no se sostiene en la práctica. Ojalá. Que no se sostiene en la práctica. Hay los recursos humanos, hay la disposición en el Congreso, hay todas las posibilidades. Y te quiero decir una palabra más, sobre el tema de la gran minería que estoy planteando. Lo dije en un programa. Aquí hay un economista que fue ministro de Economía de los gobiernos de la Concertación, Jorge Leiva, que ha escrito un texto en un libro que he leído hace 15 días, un mes atrás, donde dice, mire, que hubo ganancias extraordinarias, anormales de las grandes empresas mineras durante los últimos 10 años, eso es así, claramente, y eso nadie lo discute. Segundo, dice él, sobre eso no hay nada que hacer. Eso podría discutirse, pero supongamos que sea así. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué pasa con los nuevos proyectos? Si hoy día están ingresando nuevos proyectos y la ministra de Minería dice la otra vez, de aquí al año 2030 se van a haber invertido no sé cuántos miles de millones de dólares en la gran minería, y yo pregunto, en las mismas condiciones en que se celebró el contrato con La Escondida, en las mismas condiciones en que están operando las grandes mineras hoy día. Entonces, lo único que digo a la señora presidenta, a su ministra, al gobierno es: pronúnciese sobre los nuevos proyectos. No estoy pidiendo que toque los antiguos, fíjese. Los nuevos proyectos. ¿Cómo van a entrar esos recursos a Chile? Bueno, silencio. Oigan, No, de acuerdo, pero hay muchos temas. Yo podría estar en desacuerdo, pero como estás cuestionando a la presidenta, que responda ella, no yo. Oigan, antes de seguir con ese tema, solamente porque me piden que aclaremos lo de la ley de ISAPRE, solamente decir que el secretario ejecutivo de la comisión, Camilo Cid, que lo hemos estado llamando y que nos hubiera gustado conversar con él, el subsecretario. pero todavía no hemos podido dar con él. Él dice que
que calificó como sesgada la postura de quienes renunciaron, que son Gonzalo de la Carrera, ¿no es cierto?, de presidente del Grupo Colmena, y la gerente de Clínicas de Chile, Ana María Albornoz. Son 2 personas de 18, dice. Los otros 16 comisionados no piensan que no estén plasmadas las propuestas que cada uno realizó. Digamos, es más bien un asunto mediático desde mi punto de vista. Y la propuesta debía considerar terminar con la discriminación, terminar con las alzas unilaterales, y lo que se acordaba entonces era poner a las ISAPRES en un estatus de seguridad social para no terminar con ellas de ninguna manera. O sea, no es que se va a estatizar, ni, bueno, esa es... Eso dramatiza la salida de esta gente, porque yo encuentro que si tú como gobierno, y asumiendo que tienen apoyo político, quieres llevar adelante cierta reforma, y hay 2, 3, 4, o la gente que sea del mundo privado, que son actores que tienen al menos un conflicto de interés para decidir libremente en este tema, no están de acuerdo, bueno, no por eso voy a dejar de avanzar. Eso no es avanzar sin transar, pero tampoco dejarse capturar por gente que hoy día es incumbente, que tiene un rol en el mercado y que, bueno, lo que se haga va a perder algo. Entonces no nos engañemos ahí también. O sea, no dramaticemos. Hay que ver el informe. Pero exactamente, en todo caso es un informe que la presidenta pidió y que ahí se analizará y se verá qué se hace. Pero ahí se están metiendo, ¿creen ustedes, con tema delicado? O sea, con poderes... Depende del informe. No, pero imagínense lo que significaría para Chile poner en duda el sistema ISAPRE. Yo creo que es un tema profundo, muy complejo. Ahora, ¿qué porcentaje de la población está en ISAPRE? 20%. No, mucho menos. No, menos. 20%. ¿20? ¿Tanto? Sí. Entendía yo que era menos. Ya. ¿Qué pasa con la salud pública? También tendría que ser, ¿de qué manera a ese 20% le vas a decir? Interesante, porque el tema de la libertad de elección, igual de nuevo que en educación, la gente dice, el argumento, yo no soy un tipo que totalizador, así que quiera todo el Estado, pero cuando sale la libertad de elección, libertad de elección no la tiene el 80% de los chilenos, porque esa gente ni siquiera está en la ISAPRE. Y los que, pero no la tiene por razones económicas. Por razones económicas. Y los que estamos hoy día en la ISAPRE, y los que estamos, yo no hoy día, pero cuando estaba en ISAPRE, digamos, tampoco tenemos libertad de elección. Porque cuando estoy viejo de nuevo no me aceptan, cuando estoy enfermo no me aceptan, cuando soy caro me ponen un precio caro, cuando le preguntan a una mujer, oiga, ¿usted plan con útero o sin útero? Entonces, no, o sea, la libertad de elección de verdad... Yo creo que volvemos al tema de la educación, esto parecido. Aquí en la medida en que la educación pública se mejore a niveles de calidad como corresponde, la gente efectivamente va a tener libertad de elección y la libertad de elección también del que quiera salirse de la ISAPRE e irse a la salud pública, porque ya sabes que voy y me atienden bien. Si los gallos tienen el 7% asegurado, o sea, aquí el copago está asegurado, pero el 7% de los que tienen ellos nada más. Está bien, pero lo tiene asegurado, o sea, listo, no es un tema como que yo lo además los centros de salud privados reciben derivados de la salud pública. Porque la política que se ha seguido... Porque la salud pública no es capaz de cubrirla. Porque la política que se ha seguido... Hay que mejorar la salud pública. Porque la política no ha sido fortalecer la salud pública. Entonces uno ve grandes hospitales públicos y al lado un moderno edificio de una proveedora privada de servicios médicos para que la gente tenga que caminar 50 metros solamente porque la derivan del hospital público al negocio privado que está al lado. Entonces, esa es una visión que yo creo que es equivocada, pues, porque si hubiera un fortalecimiento a la salud pública, no florecerían estos servicios privados. Pero eso es lo que apunto, o sea, lo que tenemos que hacer es mejorar la salud pública. Yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema con la libertad de elección, con el sector privado, con que hayan empresas privadas particulares que presten servicios públicos, no tengo ningún problema con eso, pero que lo hagan de manera muy regulada, porque si es el laissez-faire, o sea, claro, el laissez-faire aplica cuando te compras un auto, cuando te compras una chaqueta, pero no puede ser cuando te compras la educación o la salud. Entonces yo creo que, de nuevo, no te diga, no, usted quiere estatizar todo, no, pero quiero evitar ciertas conductas que hoy día nadie puede negar que están presentes. ¿Podría una cosita? José Miguel. Perdón lo insistente con el tema de la ADP, pero hay un tema preciso. Hoy día se vota en el Senado el acuerdo de vida en pareja, que creo que es muy importante, y ahí quiero destacar una cosa muy cortita. Hay una comisión político-técnica de la diversidad sexual en mi Partido Demócrata Cristiano, que se reunió ayer con la bancada demócrata cristiana, con el ministro de Defensa, que está planteando algo interesante que no es nuevo, también ha surgido en Estados Unidos y en Europa, que es ampliar los derechos al compañero, no sé cuál es el estado civil de la pareja de ADP, digamos, a ampliarlo, los beneficios de las pensiones, de las Fuerzas Armadas y de orden, a la pareja dentro del marco de la ADP. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, si yo soy una pareja en el marco de la ADP, también acceder a los beneficios previsionales, ¿no es cierto?, del miembro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hay detrás de eso? Que hay una visión de la ADP no solamente como un acuerdo patrimonial, no es una sociedad, no es un contrato de notaría, firma un contrato listo, sino que la ADP como una alternativa de vida en pareja.
bueno, eso lo dice el nombre, ¿no es cierto? Entonces es mucho más que una cosa solo patrimonial, y en ese sentido debe reflejarse las distintas cosas. Quería nada más que pasar ese aviso, que es algo importante que está pasando hoy día, y que es importante también ahí qué postura se asume y qué postura se promueve. Bueno, decir solamente que el desempleo subió al 6,7% en el trimestre junio-agosto. Se acaba de dar a conocer esta cifra. El aumento de la tasa de desocupación fue consecuencia de la disminución de ocupados y un nulo aumento de la fuerza de trabajo, según el informe del Instituto Nacional de Estadística. Y a propósito de trabajo, les quería preguntar qué opinan ustedes sobre esta propuesta de limitar el horario de atención de los comercios el fin de semana, el domingo, hasta las 5 de la tarde. Jorge Arrate. Yo soy favorable, porque yo creo que es bueno fortalecer la posibilidad de que las familias convivan en los días de descanso. Yo tengo uno de los logros que conseguí cuando fui ministro del Trabajo, fue establecer que todo trabajador en Chile tenía el derecho a tener por lo menos un domingo al mes. Ahora son 2, pero estoy hablando de hace 20 y tantos años atrás, a lo menos uno, para poder compartir con su familia, porque con el sistema de turnos había algunos que no tenían ninguno. Y esta medida apunta a poder convivir más en familia. Yo creo que eso está bien. Pero están quienes dicen que esto va a generar desempleo, que... Ahora, quienes dicen que son pro familia, en los grupos que están en el tema contrario al aborto y eso y lo otro, yo también estoy contrario al aborto, digamos, pero los que están, normalmente los grupos que son pro familia, ojalá los invito a que juntos hagamos, que también esta sea una causa pro familia, porque como decía Carla Silva Enrique, no a propósito del tema del descanso el domingo, pero las familias se llevan cosas concretas. O sea, si una vivienda no tiene espacio para que el matrimonio y los niños duerman en dormitorios separados, no es familia. Si la familia no puede estar junta el fin de semana, sino que repartido el día lunes, el día martes, cuando uno trabaja, o sea, si tú no tienes posibilidad de estar con tus hijos, no es medida contra familia. Entonces, cuando estamos pro familia, unámonos todos en todas las causas pro familia. Y ahí creo que, ahora, esto no hay que ser la Unión Soviética, pero uno va a Alemania, y en Alemania hoy el domingo no hay abierto, no solo el retail, no están abiertos en Francia tampoco. Y yo no estaba en Francia, en Holanda tampoco. Y no hay ningún problema con eso. Lo que hay son algunos locales pequeños que están habilitados para abrir. Pero es la excepción, te fijas. Pero en Estados Unidos están abiertos, en Australia están abiertos, en España están abiertos, etc. Yo creo que aquí hay que compatibilizar dos cosas, porque lo que uno ve en un mall el fin de semana son familias también. O sea, que van a pasear también. Que van a pasear. A ver, yo creo que se han transformado en un lugar de esparcimiento más que de compra, ¿te fijas? ¿Será para los empleados más que para...? Por eso, a ver, yo creo que aquí hay que compatibilizar los derechos de los que trabajan ahí, efectivamente, con los derechos también del ciudadano que el fin de semana quiere estar con su familia y lo que hace es ir a comer a un patio de comida, etcétera. Hasta las 5. Claro, lo que hay que ver ahí son el tema de los turnos, etcétera. Claro, como se ha dicho ya sociológicamente y también los urbanistas, el mall es como la nueva plaza pública. En todo caso, esto está ligado también, bueno, a la desaceleración. En la plaza pública uno iba a ver a las niñas, en el caso de los hombres. Yo recuerdo la Plaza de la Serena cuando yo no vivía allá, pero una vez que fui había la tradición de que los hombres circulaban en un cierto sentido y las mujeres en el otro para que se... Pero la diferencia de los malls es que se va a ver los objetos que están en la vitrina. Uno no va a la plaza a mirar a las niñas solamente hoy día. Anda a un mall y observa. Yo prefiero la plaza, a ver cómo circulan en un la plaza orden. Que el mall. Bueno, pero el mol tiene siempre la misma luz, siempre la misma temperatura, siempre. Pero vamos a echar de menos Jorge Arrate con todo esto con la pérgola de las flores. Jorge, Patricio, José Miguel, todo esto en el clima de la llamada desaceleración. Está el tema de la reforma tributaria, estas cifras, no es cierto, que acabo de leer. ¿Qué está pasando con eso? ¿El país de verdad se está parado? ¿Cómo lo ven ustedes económicamente? Hay que escuchar a la presidenta hoy día, que va a proponer cómo lo va a reactivar el próximo año con el presupuesto. Bueno, dicen que el presupuesto que se va es el más expansivo, será el más expansivo de los últimos no sé cuántos años. Pero hay un riesgo también, o sea, sin duda que esta crisis no solo tiene que ver con condiciones externas, con el precio del cobre que está artificialmente alto, hay que recordarlo. Hace unos años cuando estábamos peleando el $1 por la libra, uno decía, oye, qué fantástico, hoy día estamos en 4.3 y nos quejamos. Hoy día va bajando, las bolsas del mundo van cayendo, eso es un tema que hemos tratado. A ver, Jorge Arrate. Perdona, hay factores externos, hay factores internos. El gasto público es una medida, pero no es la única medida para aumentar el crecimiento. Jorge Arrate, lo queremos escuchar ya que es el último día. ¿Sobre qué materia? Sobre la economía.
No, yo creo que el país se va a recuperar, no creo que haya una crisis que sea demasiado grave. Efectivamente, ha habido un impacto hacia la desaceleración, pero yo creo que va a haber una recuperación y que yo tengo confianza en las medidas reactivadoras que va a proponer la presidenta y el ministro de Hacienda. Ahora, así como no tengo confianza en otros ámbitos, en este sí. El hecho de que se haya ya aprobado la reforma tributaria, ¿puede calmar los ánimos y generar, recuperar la confianza? ¿Hasta qué punto hay una reacción un poco psicológica de parte de los empresarios, de los que invierten? Decís, ¿sabes qué? Voy a parar la inversión hasta no saber muy bien cuáles son las reglas del juego. Efectivamente hay una cosa como ideológica, hay una cultura que se instala, que es artificial. También hay algo real, que la reforma tributaria, aun cuando yo quería que la reforma tributaria avanzara y se aprobara, pero se demoró tanto, y gente que decía posterguémosla aún más para discutirla más de fondo, esa incertidumbre en muchos ámbitos. ¿Se postergó mucho? ¿5 meses? O sea, sí, no, perdona Cecilia, los tiempos promedios, salieron a través de la prensa, los tiempos promedios de una reforma tributaria son mucho más reducidos. ¿Pero era de esta envergadura? Es cierto, la única reforma tributaria de esa magnitud, incluso un poco menor, es la que se hizo en tiempo del gobierno de Patricio Aylwin. Ahora, perdón, yo quiero agregar algo, el crecimiento es fundamental. Ahora, el crecimiento, cuando estamos hoy día en que ya no hay cosas tan gruesas que hacer, creo yo que sí pasan por empoderar al ministro de Economía, en este caso al ministro Céspedes, por empoderarlo con medidas concretas, porque, entonces, ahí... O sea, creo que el ministro de Economía, el emprendimiento, no hay que tenerle miedo. O sea, yo soy de centro izquierda, pero no por eso, o sea, si queremos efectivamente que el país crezca, eso se hace mediante medidas concretas y no hay que tenerle miedo a abordar ese tipo de medidas. Ya, Patricio Usayan, Jorge Arrate, que han hablado menos. Vamos. A ver, yo creo que las señales de hoy día son importantes. Yo creo que el tema tiene una cuota de... aspecto psicológico, ¿no? La economía... Y mediático, la influencia de los medios. Los medios influyen en el clima de opinión que se va formando y por lo tanto, cuando la gente dice, no, es que los inversionistas, es que el inversionista no tiene una bola de cristal y en que ve inmediatamente dice, mira, lo que va a pasar es esto y el futuro va a ser así. Yo no creo que la economía haya llegado a ser una ciencia tan exacta para predecir el futuro. Por lo tanto, hay una cuota de estómago, decir, ¿sabes qué? No voy a invertir porque la intuición me dice que. Entonces, esa parte yo creo que es más difícil y más compleja de corregir. Yo creo que no soy tan optimista como Jorge. Yo creo que vamos a tener este año muy malo, ya lo estamos viendo, y yo creo que el próximo año también. Uno ve cómo el cobre cayó ayer, cómo las bolsas cayeron por la manifestación en Hong Kong y cómo eso está afectando la gestión de China, y China nos impacta a nosotros, etcétera. Esto ya es cuando vuela una mariposa, se genera un tsunami en otra parte del planeta. Bueno, y en cuanto al presupuesto, como les decía, este sería el más expansivo desde la crisis del 2009 e incluye 2.300 millones de dólares de la reforma tributaria. Que no se gastarían en educación, por lo visto. ¿Por qué? Porque no están los proyectos aprobados de educación, por tanto esos 2.300 millones que se deberían guardar en una cuenta para gastar en educación se van a meter en el sistema para reactivar la economía. Vamos a ver qué es lo que dice la presidenta de la noche. Bueno, en todo caso, nos vamos a tener que despedir. Yo quiero que Jorge Arrate explique por qué se va, porque no van a creer que se va porque se enojó con nosotros, porque se aburrió. Jamás, pues. Jamás. No, me voy por motivos familiares, porque mi mujer va a hacerse cargo durante un año académico en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, de la cátedra Simón Bolívar. Felicitaciones a Diamela y yo me voy acompañándola y además felicitaciones a Jorge. Yo tengo mis 3 hijos, mis 2 hijos y mis 3 nietos en Holanda, en Ámsterdam, así que voy a estar muy cerca y me voy muy contento, particularmente por estas 2 razones, acompañarla a ella y estar cerca de mis hijos. Quiero agradecer a Cecilia Ruaretti, a Radio Cooperativa, que me tiene aquí desde hace años ya, sin que yo nunca lo haya solicitado, diciendo cosas que a veces puede que no le gusten al director de cooperativa y sin embargo yo quiero decir que siempre he tenido una gran acogida y un respeto a toda prueba a mis opiniones. Estoy muy feliz de que así sea y me he sentido muy libre de participar en el primer café. Ese es el espíritu de este espacio, así que muy bien. ¿Hasta cuándo? Un aplauso Sí, un aplauso para Jorge Arrate. Muchas gracias.
¿Cuándo vuelves, Jorge? Vuelvo a mediados del 2015 y en definitiva a fines del 2015 porque después tengo que salir de nuevo. Bueno, te vamos a llamar. Bueno, estupendo. Ahí estaré siempre al pie del cañón. Que participe por teléfono. Exactamente. Bueno, eso podemos hacerlo, que me llame de vez en cuando. De vez en cuando, a ver cómo se ve Chile desde afuera. Media tarde, te vamos a interrumpir la siesta. Claro. Así es. Ya, Jorge Arrate, Patricio Usayán, José Miguel Burmeister, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias en especial a Jorge Arrate, un gran compañero del primer café. Que le vaya muy bien. Llega temprano, es cumplidor, responsable, entretenido. No interrumpe, le gusta el tango. Lo garantizo yo. Y es un fanático del fútbol. Así es, de la U, pues. De la U, que llevamos 5 puntos de ventaja ahora. Oiga, ¿y el estadio dónde lo van a construir al final? Bueno, en alguna parte. Ojalá que resulte Carén, pero si no... Dice que está difícil Carén, dijo. La Pintana será entonces, está muy bien. Ya, chau.